Se han filtrado en estos últimos días nuevos documentos en relación con el caso de Jeffrey Epps y actualmente también tenemos informaciones de ese rancho en México del cual veníamos hablando en anteriores reportajes, y hoy tenemos que comentar otra vez porque hay investigadores de Estados Unidos que han allanado el rancho de Jeffrey en Nuevo México. Esto es parte de la nueva investigación. Se cree que aquí van a encontrar algo muy macabro porque la búsqueda es el resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia que está bajo este sujeto. Investigadores estadounidenses han allanado hace unas horas, cuando estamos grabando este vídeo, el rancho del fallecido delincuente en el estado de Nuevo México. Esta búsqueda formaba parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales del rancho de Jeffrey antes de su muerte. Esto indicaban las entidades de México en unos comunicados que han sacado a la luz para los medios, pero es que esta búsqueda llama muchísimo la atención porque hace tan solo unas semanas atrás hablábamos de que se habían filtrado algunas fotos, pero también otras informaciones de que podría haber ciertos cuerpos muy cerca de lo que sería este rancho. Incluso un correo en donde se decía que dos chicas las habían descartado, vamos a decir de esta manera, muy cerca de donde estaba el rancho de Jeffrey. La congresista de Nuevo México, Melanie Stansbury, afirmó que la búsqueda no iba a dejar piedra sobre piedra, que las sobrevivientes de Jeffrey habían estado esperando demasiado tiempo que se hiciese justicia y que Nuevo México encabezaba el camino en la búsqueda de la verdad y rendición de cuentas. Que Jeffrey fue condenado en 2008 por cargos muy graves y, en este caso, tras su muerte, una mujer no identificada que utilizó un alias llamado Jane Doe afirmó que Epstein hizo barbaridades con ella cuando tenía 15 en ese rancho en México. Otra mujer, también llamada Annie Farmer, aseguró que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente encarcelada, también hizo cosas justo en ese rancho cuando era adolescente. Es que hay muchas informaciones en torno a este misterioso rancho del cual tenemos que hablar en el día de hoy, Rancho Zorro. Este mismo actualmente está siendo investigado, de hecho, bajo la dirección del fiscal general Raúl Torres. Lo que han dicho es que han reabierto esta investigación sobre el rancho el mes pasado, donde este delincuente entretuvo a algunos de los invitados más importantes a 30 millas al sur de Santa Fe, en el caso original abierto para investigar el puesto de avanzado secreto que se cerró en 2019 a petición de los fiscales federales de New York, pero desde entonces los fiscales estatales han argumentado que las revelaciones descritas en los archivos del FBI previamente sellados justificaban un examen adicional a este sitio, una finca de alto desierto que se rumoreaba durante mucho tiempo que era uno de los varios lugares donde Jeffrey voló a algunas supuestas víctimas en su avión privado, y Jeffrey nunca había sido acusado de irregularidades penales en Nuevo México, pero la oficina del fiscal general del estado dijo en 2019 que había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho en aquellos tiempos. Y es que si bien la isla y el jet privado de Jeffrey han sido un punto de fascinación durante muchos años, su mansión de Nuevo México ha recibido menos escrutinio en los medios de comunicación hasta ahora, porque los funcionarios estatales han renovado el interés en este rancho, en donde se rumorea que tiene algunos cuerpos enterrados muy cerca, incluso en el mismo sitio. Según el New York Times, este medio de comunicación de los Estados Unidos, dicen que Jeffrey compró esta extensa propiedad de 30.000 pies cuadrados, conocida como el Rancho Zorro, en el 93 a la familia del ex gobernador del nuevo orden mundial llamado Bruce King. Según los informes, Jeffrey se sintió atraído por la Tierra del Encanto, como se llama a este estado, debido a su oscuridad y las indulgentes leyes de registro a estos delincuentes. En 2019, el año en el que un aviso anónimo de alguien que afirmó haber trabajado en el rancho alegó que Jeffrey ordenó que había dos cuerpos que fueron enterrados en las colinas fuera del mismo. Si bien el rancho fue registrado en 2019, no está claro si el FBI alguna vez examinó aquella pista anónima específicamente. Ahora hay varios líderes estatales que quieren echar un vistazo muy profundo a lo que pudo haber sucedido en esta propiedad. De hecho, Andrea Romero, una representante del estado de Nuevo México de Santa Fe, que está liderando la comisión
por la verdad, le dijo a los medios de comunicación que necesitaba averiguar cómo pudo operar sin ningún tipo de responsabilidad en este estado, que tenían que entender qué es lo que le permitió que esto sucediese. El problema es que la propiedad tenía un nuevo propietario a día de hoy, que era Don Haffines, que es un ex senador de Texas, que dijo que iba a cooperar con la policía, pero que nadie se había puesto en contacto con él aún para acceder a aquellas instalaciones. Así lo dijo en un comunicado en su cuenta de Twitter, pero es que de cualquier manera la preocupación es que el rastro parece que se ha enfriado y que nunca van a descubrir completamente los supuestos crímenes que tuvieron lugar en este sitio en Nuevo México. La pregunta obviamente es qué se cree que se puede encontrar a día de hoy en este rancho, porque es cierto que actualmente estamos viendo que hay esta nueva búsqueda bastante importante. De hecho, todos los medios de comunicación han dispuesto a comentarla, diciendo que se ha iniciado esta extraña búsqueda en este misterioso rancho Zorro. No sabemos si ha habido otra nueva pista anónima o si son las que anteriormente ya estaban en estos archivos desde hace muchos años atrás, pero sí que es cierto que siempre hablábamos de la otra isla o si realmente podría llegar a tener relaciones en ciertos puntos de Europa, por ejemplo, o en Sudamérica como Brasil, Argentina, ¿no? Y ahora mismo, como hablamos de México tan cerca, para muchos pensaban que todo esto venía precedido por Jane Doe, que era una superviviente de Jeffrey que supuestamente acudió a este rancho y, bueno, como decimos, es un nombre recurrente utilizado por varios supuestos en el extenso litigio de Jeffrey en los documentos publicados por el Departamento de Justicia. En particular, se hizo pública una denuncia en el rancho de Jeffrey en Nuevo México y que aparecía repetidamente en los archivos publicados recientemente, a veces con detalles sin identificar evidentemente a la víctima, ¿no? Y esta publicación también incluía algunos viajes a las propiedades de Jeffrey, provocó una nueva controversia sobre las fallas de redacción, los límites de lo que realmente probaban los documentos, lo que ahí estaba Jane Doe en particular alegaba viajes al rancho, actos forzados. En estos documentos también relata esta misma que la llevaron a su habitación en ese lugar donde Jeffrey supuestamente le exigió un masaje. En este caso estaba vestida con una bata de baño y donde se sintió que él quería una actividad que no sabía realmente lo que era. Y bueno, estos archivos se describen como esta persona y una hermana de ella volaron en avión de Jeffrey después de un espectáculo de magia en Las Vegas a este rancho en Nuevo México. Y básicamente esto viene pues del inicio de todo, o sea, esta superviviente señala que en este caso también Jeffrey quería pagarle a estas chicas para que algunas amigas de ellas también se uniesen, ¿no?, a este tipo de fiesta o este tipo de trabajo, como queráis decirlo. O sea, reclutaba a unas para que otras también, bajo un dinero, pues se los diesen a sus amigas para que acudiesen también a esa zona. También hay dos hermanos de una de las acosadoras más destacadas de Jeffrey, que sería Virginia Giuffre, que visitaron el rancho Zorro hace un tiempo atrás. De hecho, estos hermanos exigieron a la administración Trump que publicasen los documentos sin redactar para revelar las identidades de los hombres que su difunta hermana alegó que hicieron barbaridades de ella dentro de estas propiedades. El hermano de Jeffrey, Sky Roberts, que tenía 37 años en aquel momento, pidió al Departamento de Justicia que publicase más documentos que mostrasen, entre otras cosas, nombres de los visitantes de ese Zorro Ranch de Jeffrey, donde él y sus conocidos estaban acusados de auténticas barbaridades. De hecho, parece que en México está el meollo, o sea, está aquí lo más grande, básicamente porque ha aparecido esto, hay una búsqueda oficial actual y se está informando también que las autoridades mexicanas han incautado material de vídeo altamente sensible que presuntamente involucra a Jeffrey y a otros ciudadanos estadounidenses muy importantes con chicas y que, de ser cierto, la existencia y custodia de este material representaría una concentración extraordinaria de influencia política y geopolítica en este punto.
Hay varias páginas de comunicaciones del FBI publicadas sin clasificar, con fecha del 9 de octubre de 2019, que documentan una pista enviada a un agregado legal de Estados Unidos en la Ciudad de México sobre presuntas pruebas de vídeo en posesión de autoridades mexicanas. Un informe que contenía afirmaciones de que Richard Marcinko, identificado como el fundador del equipo 6 de los SEAL de la Marina de Estados Unidos, se encontraba detenido en México en relación con una supuesta investigación sobre una red de tráfico y que las autoridades presuntamente tenían en su poder grabaciones de vídeo que mostraban a Jeffrey y a otros ciudadanos muy importantes participando en estos actos. Claro, desde una perspectiva institucional e investigativa, un documento del FBI era explícito sobre sus limitaciones, acusaciones que provenían de un informante externo y que aún no se habían presentado en este momento pruebas que las corroborasen, o si los funcionarios estadounidenses habían solicitado formalmente la verificación precisa por qué las afirmaciones seguían sin fundamento. Dicho todo esto, en un marco de análisis de riesgos y de gestión de Estado, las implicaciones eran muy significativas, porque si dichos materiales fueran efectivamente incautados y retenidos, existía una gran probabilidad considerable de que permanecieran bajo el control del Estado mexicano a lo largo de las administraciones, primero bajo Andrés Manuel López Obrador y bajo Claudia Sheinbaum. En tal escenario, el valor estratégico del material no residiría únicamente en su uso judicial, sino en su potencia o utilidad como palanca en contextos diplomáticos, políticos o de inteligencia que involucraran a las élites extranjeras. Así que desde una perspectiva de gobernanza y contrainteligencia, era precisamente el tipo de exposición que no resultaba la que justificaba escrutinio debido a la asimetría de la información, la gravedad de la presunta conducta y los incentivos geopolíticos que podrían asociarse a su control. De hecho, en los nuevos archivos que se han filtrado del caso hace unos días atrás, se ve a algunas personas en ciertas fotos que obviamente están censurados, pero que algunos investigadores particulares habrían asegurado que podrían ser presuntas víctimas dentro de este rancho zorro. Hay algunas fotos que obviamente vamos a colocar por aquí en todo este vídeo, unas haciendo un corte de manga, también montados o montada en este caso en un quad. Vemos que justo esta persona se había sacado una foto en una camioneta, está justo Jeffrey conduciendo la misma, y luego vemos alguna foto en donde ya se había filtrado con anterioridad, pero hay algunas bastante extrañas, donde vemos a una chica, no sé si tiene como una navaja o algo así. No sé muy bien qué es lo que tiene, pero parece que Jeffrey como que la está agarrando justo en este instante. Fotos bastante raras, no sabemos quiénes son estas personas, si podrían ser presuntas víctimas de Jeffrey, pero en este caso, bueno, nosotros intentaremos ir comentando absolutamente todo. De hecho, hay otra foto muy rara en donde se le ve a Jeffrey sonriendo y agarrando de la cabeza o del pelo justo de la misma persona. Un gran revuelo causó la última publicación de más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero multimillonario, ya que los documentos exhibidos revelaron nombres de importantes personalidades a nivel mundial, incluidos varios mexicanos, entre ellos expresidentes y empresarios, que el hecho de que sus nombres estén incluidos en estos archivos, sino que evidencia los vínculos que mantienen con el poder. En estos documentos, el nombre de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, aparece mencionado en 26 ocasiones. Además, en un correo electrónico que fue mandado desde la cuenta de Epstein, se menciona que el empresario mexicano habría conocido al pedófilo durante una cena que organizó el millonario John Brockman, en donde el dueño de Elektra habría presumido de su equipo de seguridad, integrado por 300 elementos. Otro nombre que salió a relucir en los archivos Epstein es el de Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso y América Móvil, al que se le menciona en un correo de 2010 donde dice "me gusta el nuevo Slim", para después preguntar "¿me caso contigo o con Carlos Slim?". Asimismo, en 2013, Slim es mencionado en un correo sobre la denominada Conferencia Global,
la cual presuntamente contaría con la participación del empresario mexicano. Sin embargo, no hay evidencia de la confirmación al evento por parte de Slim o de su asistencia al evento. El nombre de la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, heredera de Grupo Modelo, también es mencionado en los archivos Epstein, en los cuales se detalla que asistió a un evento de ópera, mientras que el nombre de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, es mencionado en un correo que habría sido enviado desde la cuenta de Jeffrey Epstein, en el que se habla de la compra de un departamento propiedad de Cusi en donde resguardaba obras de arte. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, es mencionado en el documento que se titula Familias Illuminati y sus asociadas, en el apartado Grupo Norteamericano. Sin embargo, no se detallan más hechos ni se le relaciona directamente con Epstein o su red de pederastía. En ese mismo listado aparecen los nombres de Antonio Madero, Lorenzo Zambrano, Enrique Krause, Herminio Blanco Mendoza, Jaime Serra, Carlos Heredia y Luis Rubio. En un correo que se envió desde la cuenta de Jeffrey a David Stern en noviembre de 2016, se hace alusión a un encuentro que habría tenido con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el cual habría tenido lugar durante una cena con varios multimillonarios. Conocí a Carlos Salinas con John Brockman en la cena de multimillonarios y supuestamente está construyendo una casa en una propiedad de Hamad bin Hassan en Marrakech. Yo también, habría dicho Epstein. Llevamos varias semanas hablando de las conexiones de Jeffrey E. y la red que él tenía internacional en torno a algunas conexiones con la corona británica, con algunos casos de desapariciones, con financieros, empresarios muy importantes alrededor del mundo, con políticos, pero nos faltaba ver la relación que tenía Jeffrey E. con lo que sería el país de México. ¿Qué es lo que pasaba realmente en México? Es que ahora mismo sabemos que la red de tráfico sí llegaba a México. También otros países, no solo había víctimas de Estados Unidos o de Europa, sino que México era otro de los países conjunto con Brasil o Argentina en donde se reclutaban a estas personas. Obviamente se extendió la red por todos estos países, pero hubo un congresista demócrata que indicó que tras la publicación de los más de 3 millones de archivos había surgido un caso por demás muy polémico que involucraba al exembajador de Estados Unidos en México, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2011 hasta julio de 2015. En los archivos se menciona que Earl Anthony Wayne habría sostenido algún tipo de con una chica originaria de Chihuahua, a quien presuntamente habría dejado embarazada. Un caso que se expuso en algunos correos electrónicos que están filtrados y obviamente tras la publicación reaccionaban en Twitter acusando de que todo era mentira, aunque luego desactivó su cuenta en esta red social. Jeffrey tuvo muchas reuniones en México, ahora vamos a comentar cada una de ellas, pero sí que es cierto que había un montón de gente hablando de Ciudad Juárez. Hasta ahora prácticamente nunca se había hablado del Rancho de los Horrores de Jeffrey en Nuevo México. Mucha gente se preguntaba qué era esto, el Rancho Zorro con una Z en la entrada, pero es cierto que este rancho fue adquirido en el 93 y justamente hay que acordarse que los crímenes de Ciudad Juárez empiezan más o menos por esos años. Feminicidios que llegan prácticamente hasta el día de hoy. Una ciudad que no para de tener este tipo de casos y que evidentemente se intenta relacionar, alguno de ellos, sobre todo de chicas muy jóvenes, relacionarlo con la red de Jeffrey E. Ese Zorro Ranch que estuvo bajo investigación estatal, que se reactivaba después de la difusión de miles de documentos, y entre ellas había un correo anónimo de 2019 que aseguraba que 2 chicas extranjeras habrían sido y que estarían en las colinas cercanas a la propiedad, una afirmación que genera alarma entre autoridades fiscales y policiales, además de algunas denuncias de legisladores de Nuevo México que aprobaban una unanimidad en la creación de una comisión que estaba encargada de recopilar testimonios de algunas supervivientes, de revisar algunas pruebas y de esclarecer si realmente esta finca se habían producido
algún tipo de ataque contra algunas chicas u otras actividades criminales que hasta ahora no habían sido investigadas de forma exhaustiva. Un rancho muy raro en el cual pues sabemos que pone que no pases justo a la entrada de esta propiedad que anteriormente era propiedad de Jeffrey, que se llamaba Rancho Zorro y que así se ve cerca de Stanley en Nuevo México. Vamos a ver un poquito toda esta información, lo comentan varios medios de comunicación en las últimas horas y ahora os sigo dando más pistas acerca de si podría estar relacionado con alguno de los hechos más turbios de Ciudad Juárez. En Nuevo México, donde el pedófilo Jeffrey Epstein pretendía llevar a decenas de mujeres para enseñarlas con su esma. Ahora las autoridades han abierto una investigación porque se cree que allí podrían estar entre 2 niñas. En pleno desierto se alza este mega rancho con una Z gigante en la entrada. Z de Zorro. Es el rancho Zorro del pederasta Jeffrey Epstein. Una lujosa finca con pista de aterrizaje y hasta un helipuerto. Documentos judiciales y testimonios de víctimas aseguran que era uno de los lugares donde el traficante llevaba a menores de edad para de ellas. Fíjate que hasta el momento nunca se había hablado o prácticamente no se había dicho nada de este rancho porque estábamos todos centrados en la isla, en otro de las casas en New York de Jeffrey pero justo el rancho no habíamos hablado mucho de él. Conocí a Jeffrey Epstein durante 5 días en un viaje al Rancho Zorro, su enorme complejo rodeado de terrenos gubernamentales en el desierto de Nuevo México. Pero si puede haber algo más inquietante es el verdadero proyecto que Epstein pretendía llevar a cabo en este rancho de los horrores. Quería convertirlo en una granja de mujeres, tenerlas ahí como animales para inseminarlas con su esperma modificado genéticamente y conseguir la mejor versión de sí mismo, algo así como repoblar el mundo con bebés blancos y rubios. Lo que no se sabe es si finalmente llegó a inseguir una mujer. Ahora el Congreso de Nuevo México ha iniciado una investigación en esta propiedad porque se cree que los cuerpos de 2 niñas presuntamente podrían estar enterrados en este rancho. Bueno, lo que se cuenta aquí en las noticias es una locura, básicamente por varios correos que incitan a llegar a pensar que varias chicas aquí pues fueron... Y es que es difícil contar esto sin poder usar las palabras concretas porque obviamente hay que contar todo esto con pelos y señales, pero bueno, ya os imaginaréis lo que aquí se hacía, las barbaridades que aquí se cometían en este rancho. Quería ser una granja de inseminación, o sea, él quería como tener ahí a distintas chicas, mujeres, porque muchas veces se habla de muy jóvenes, pero a veces no eran tan jóvenes, o sea, depende, es que era una clase de depravación muy grande, ¿no? Pero aparte de eso tenía algunas mentalidades en torno a querer poblar, ¿no?, el mundo con hijos suyos y aquí pues es lo que pretendía hacer en este rancho. Claro, es que hablando de todo esto, otra de las cosas que se había encontrado el otro día era estas ecografía en los archivos. Nos preguntábamos de quién es este niño que sale aquí en los archivos de Jeffrey. No sé si tiene sonido incluso este vídeo. Esto está en los archivos, aquí lo podéis ver. Estos ultrasonidos en torno a una ecografía. Hay muchísima gente comentando sobre todo esto. Dicen que hay en algunas páginas que se conecta directamente con otras personas. ¿Y de quién podría ser todo esto? Porque ¿realmente él tuvo algún hijo? Lo que se comentaba en torno a lo que es el caso y ese rancho que tenía en Nuevo México es que allí quería tener como un montón de hijos, ¿no? Y es muy turbio todo esto. Evidentemente que justo salga aquí esta ecografía mezclando con la información que vamos a comentar en el día de hoy, con Ciudad Juárez, México, que justo tuviese ese lugar en donde hay correos que se involucra inseminación y demás. Baby Farm, hablaban en algunos comentarios, ¿no? Granjas de bebés, una auténtica locura
lo que se llega a pensar acerca de este tipo de cosas. Ecografía que bueno, queríamos también sacar por aquí en el día de hoy, que bueno, aquí se ve. No sé si YouTube tiene algún problema con este tipo de cosas, pero bueno, es algo normal. Pero claro, si lo mezclamos justo con el caso de Jeffrey, pues imagínate. Una red de poder y tráfico que ha salpicado incluso a la monarquía británica. Tras la detención del expríncipe Andrés, las autoridades del Reino Unido rastrean ahora más de 30 vuelos entre Londres y Nueva York. Investigan si el Lolita Express, el avión privado de Epstein, utilizó los aeropuertos del país en su red de Oye, ¿quién sale en esta foto aquí? No es el príncipe Andrés este, ¿no? Ah, vale, es que como estaba mostrando fotos del príncipe Andrés, digo, ostras, había visto esta foto, pero justo no había visto que había alguien aquí. Y digo, no sé si será el señor Andrés este otra vez, ¿no? Parece que le está como mostrando algo, ¿no? La propia Ginsley aquí. Es asqueroso, la verdad, todo esto. Y fíjate que el otro día vi un comentario que en muchas ocasiones me transmite también lo mismo, todo este caso. Y era de alguien que decía, es que a mí me está afectando saber tantas cosas del caso de Jeffrey todas las barbaridades que supuestamente hacían estos personajes tan relevantes dentro de la cultura. Y vi el comentario y creo que muchos de nosotros es como que tenemos un poco la misma percepción, ¿no? Aunque nosotros no contemos todo, hay cosas como que no nos saltemos más que nada por YouTube, sino yo seguramente sí hubiese contado todo, pero ostras, es que hay algunas cosas que se leen en los archivos que son una locura, que prefería no haberlo leído nunca, sinceramente. Vamos a ver también por aquí que dicen que no era solo una isla, sino que también había un rancho. ¿Qué podría haber pasado ahí? ¿Realmente se ocultaron cuerpos en esa zona? Which was the high energy lab up in New Mexico, was losing all its scientists. Entre documentos desclasificados y denuncias enviadas al FBI, un nuevo lugar parece ocultar los atroces crímenes de Jeffrey Epstein. No se trata de una isla paradisíaca o un departamento de lujo, se trata de un rancho en medio del páramo desértico. Zorro Ranch vuelve a emerger con una inquietud persistente, ya que nuevos señalamientos apuntan a que esa propiedad podría guardar respuestas que aún no han sido reveladas. Que durante años, la atención pública se concentró en la isla privada del Caribe, convertida en símbolo del escándalo. Pero ahora, los archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan correos electrónicos y denuncias que mencionan directamente el rancho, el cual fue adquirido por Epstein en 1993. Es una propiedad de más de 30 kilómetros. Pocas fotos hay, ¿no? De este rancho. Cuadrados con mansión, pista de aterrizaje privada y construcciones dispersas en medio del desierto. Es un lugar perfecto para la discreción. Registros oficiales confirman que ahí organizaba reuniones privadas, como en otras de sus residencias. También está documentado que arrendó terrenos públicos cercanos mediante una empresa llamada Cypress Inc., contratos que fueron cancelados en 2019 por irregularidades. Lo comprobado es su propiedad y el uso del lugar. Lo que aún no está probado son las acusaciones más graves que hoy circulan. Nuevo foco de polémica nace de un correo fechado en noviembre de 2019, incluido en los archivos desclasificados. El remitente, que aseguró haber trabajado en el rancho, afirmó que 2 chicas extranjeras murieron de prácticas violentas. Sus cuerpos fueron enterrados en cercanas por orden de Epstein y de una persona identificada como Madame G, presunta referencia a Ghislaine Maxwell. El mensaje fue reenviado al FBI, lo que explica su presencia en los expedientes. Bueno, veremos si realmente se encuentra algo ahí, pero esto... Yo lo que he estado comprobando, que me llamó muchísimo la atención, es que la acusación en contra de Ghislaine Maxwell se centra entre los años 94 y 97, centrándose un poco en estos años, ¿no? Os preguntaréis el por qué, porque sabemos que ella estuvo involucrada con Jeffrey. Más allá de todo esto, entonces, ¿por qué hacer cargos del 94 al 97 si luego fueron décadas, ¿no? Lo que se comenta es que el propio padre de Ghislaine era un espía que supuestamente trabajaba para el MI6, el Mossad, tenía conexiones con la élite mundial y también con la realeza. Y luego nos preguntamos qué ocurría entre el 93 y 94 en México. Porque apenas un par de meses antes de las elecciones de Clinton contra Bush padre,
Jeffrey estaba comprando ese rancho en Nuevo México, a solo 4 horas y conectado por una carretera secundaria que atravesaba todo ese desierto y se encontraba Ciudad Juárez, en México. Perfecto para esa red que ya sabemos y en el cual ese rancho pues no hay nada alrededor, es una completa locura. En el 93 ya Jeffrey compra ese rancho justo después de la juramentación de Clinton. Sabemos que eran muy amigos. Estaba estratégicamente ubicado con puntos de acceso secretos, nefastos para el gobierno y ese ocultismo. Y él y Maxwell sabían que su amigo Bill Clinton abriría, y luego hablan de que sabían que Bill Clinton abriría un oleoducto. Pero es cierto que supuestamente Clinton cumplió un papel en este tráfico. Es que lo que muchos teóricos llegaron a comentar, que incluso el propio Jeffrey y Jean Lane tenían contactos tan importantes y estaban tan metidos con gente de suma relevancia, que al final hasta elecciones en Estados Unidos y cosas que luego fueron pasando en el mundo, ellos tenían que ver. Esto obviamente se llegó a investigar y ahí pues tendremos que seguir viendo qué es lo que ahí va pasando acerca de todo esto, ¿no? Oficiales. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación pública de que esos hechos hayan ocurrido, ni de que se hayan localizado restos humanos en la zona. Entonces, ¿qué se sabe con certeza? Que el Departamento de Justicia publicó millones de páginas, imágenes y archivos administrativos relacionados con Epstein y Maxwell, que los documentos incluyen reportes carcelarios, evaluaciones psicológicas e investigaciones previas, y que las acusaciones contenidas en ese correo no han sido validadas judicialmente. Las autoridades no han confirmado víctimas enterradas en el rancho, ni la autenticidad de los supuestos videos mencionados en la denuncia. Es una línea de investigación abierta, no una conclusión. Porque las víctimas y algunos funcionarios exigen que se investigue a fondo. Sostienen que el rancho pudo haber sido un punto clave dentro de la red de uso por la que Epstein fue acusado. Sobrevivientes piden que no se descarte ninguna propiedad, ni ningún testimonio, incluso los no confirmados. Además, la ubicación del rancho en Nuevo México, relativamente cerca de Ciudad Juárez, una región marcada por décadas de desapariciones y feminicidios, lo que ha alimentado especulaciones en redes sociales. No obstante, especialistas insisten en que no existe evidencia oficial que vincule el rancho con los casos de la frontera, y advierten que cualquier investigación debe sostenerse en pruebas, no en coincidencias geográficas. Hoy, Zorro Ranch genera más inquietud que respuestas. La isla fue ampliamente investigada y se convirtió en símbolo del caso. El rancho, en cambio, permanece envuelto en sombras, entre documentos desclasificados, denuncias y exigencias de transparencia. Vuelve a abrir una herida que nunca terminó de cerrarse, y mientras no haya investigaciones concluyentes y resultados públicos, la duda seguirá creciendo. Hombre, a ver, si las preguntas son, ¿era solo otra residencia más privada en donde había reuniones secretas o realmente ahí llegaba la red criminal e incluso algunas desapariciones de Ciudad Juárez podrían estar involucradas con toda esta red? Sinceramente, creo que se investigó poco esto. Por el momento nunca llegó a salir nada que confirme nada de lo que aquí se está comentando, especulando, pero bueno, la gente decía que esto era muy interesante porque en el 93 es cuando empiezan las desapariciones de Ciudad Juárez y el rancho lo adquiere justo ese mismo año. Son unas casualidades tremendas, obviamente, unas casualidades que creo que muchos no dejan pasar y por eso lo tenemos que comentar por aquí. Luego también en los correos se dice que Jeffrey organizó una fiesta en Juárez donde acudió un embajador de Estados Unidos. Claro, aquí a la gente le llamaba la atención la coincidencia que estaba entre este rancho, el Zorro Ranch de Jeffrey, y los casos de feminicidio en Juárez, que estaba muy cerca y que generaban muchísimas teorías y debates en redes sobre algunos patrones de violencia y de encubrimiento. Es que, de acuerdo con las informaciones, México es uno de los países clave donde Jeffrey cometía delitos contra estas personas. Lo confirman los archivos liberados por las autoridades estadounidenses y, de acuerdo con la información, la nación de México era utilizada como un destino turístico de lujo, un punto estratégico para relacionarse con algunas personas de alto nivel y ahí para presuntamente realizar algunas actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia reveló esos registros de vuelos y algunos destinos a Tulum, a Puerto Vallarta, a Cancún, a la Ciudad de México y obviamente a su Zorro Ranch. Así, en los archivos describen a los lugares turísticos de México como zonas ideales para realizar fiestas con modelos y con mujeres bellísimas. Asimismo pasaba también con Argentina, con algunas empresas de modelos, ¿no? Siempre se fijaba en este tipo de empresas. Y luego no solo es que aparezcan ciudades turísticas clave para cometer este tipo de delitos, es que también se exhibe una lista de nombres de personalidades mexicanas relacionadas con él. Hay un correo del 15 de noviembre de 2016 que señala a Carlos Salinas, a quien habría visto en una gala de New York, empresarios que aparecen en los documentos. También podemos decir a Anthony Wayne, a Ricardo Salinas, hay otros muchos que se menciona aquí y que evidentemente se mencionan de todos lados, ¿no? De España, de París. Luego de una nueva oleada de documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esa es la pregunta que hoy vuelve a encender la conversación internacional. El nombre de Epstein, el financista arrestado en 2019 por una red de tráficos y otros delitos graves, parecía destinado a quedar en el pasado tras su muerte en prisión. Sin embargo, el caso sigue creciendo y ahora México aparece en el mapa. Entre más de 3 millones de páginas de archivos, que incluyen correos electrónicos, fotografías y mensajes internos, surgió una referencia inesperada: un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. La mención no es menor. Durante años, las investigaciones se concentraron en la isla privada de Epstein en el Caribe, pero estos documentos sugieren que su red de contactos y movimientos pudo extenderse mucho más allá. El origen de esta revelación es un correo electrónico fechado en el 30 de mayo de 2016. En él, una mujer identificada como Gwen pregunta a otra persona, Mayla, a cuál de dos direcciones desea que se envíen ciertos artículos, una en Los Ángeles, California, y otra en la Ciudad de México. El mensaje es breve, pero suficiente para abrir una nueva línea de preguntas. ¿Por qué una dirección en México? ¿Qué tipo de artículos eran? ¿Y quiénes estaban realmente involucrados? El domicilio señalado se encuentra en Jardines del Pedregal, una zona residencial cercana al Pedregal de San Ángel. Hasta ahora no hay evidencia pública que confirme que Epstein viviera ahí o que realizara actividades directas en ese lugar. De hecho, los propios documentos indican que los artículos finalmente habrían sido enviados a Los Ángeles, no a México. Aún así, el simple hecho de que esta propiedad aparezca en los archivos oficiales ha generado eco en distintos medios mexicanos e internacionales. Los correos también revelan que Gwen presuntamente trabajaba para Shore Support, una empresa vinculada a servicios de yates de lujo en la isla de San Martín, un dato que refuerza la conexión con el círculo cercano de Epstein. En mensajes posteriores, Gwen menciona un problema con una tarjeta de crédito y plantea una última pregunta inquietante: ¿qué contenían unas cajas blancas relacionadas con el envío? No hay registro de que esa pregunta haya sido respondida, o al menos no ha salido a la luz. Bueno, estas eran otra de las conexiones con México, en este caso con Ciudad de México, estas operaciones que habría tenido en esta zona, aparte del rancho que mantenía, del cual estábamos hablando, en Nuevo México. Pues estas eran algunas de las presuntas conexiones que aquí se comenta. La verdad es que yo creo que lo que más nos llama la atención a muchos es si realmente alguna de las desapariciones de las cuales se lleva hablando durante décadas podrían estar relacionadas de alguna manera con la red que tenía este señor. Pero bueno, no tan solo era él, porque en muchas ocasiones hablamos de su nombre, pero detrás de él había cientos de personas y personas que trabajaban para el mal. Y esto, bueno, es totalmente así. Hay señalamientos a todas las menciones, aparte de esa fiesta en la ciudad de Juárez, la versión de que un expresidente mexicano había conocido la existencia de la red, también se menciona uno de estos archivos. Y los medios en México, ya hace algunas semanas atrás, nosotros, bueno, creo que venimos un poquito tarde en torno a esto, ya lo habían empezado a comentar, ¿no? Pero sinceramente creo que a muchos de vosotros y muchos seguidores que tengo de México
os llamó la atención este tipo de relaciones. Entonces, Epstein tuvo operaciones en la Ciudad de México. Con la información disponible hasta ahora, la respuesta es clara pero incompleta. No existe evidencia concluyente de que realizara actividades criminales o estableciera una base operativa en la capital mexicana. Lo que sí existe es una referencia documentada, real y verificable que abre nuevas dudas sobre el alcance de su red. Un caso que, una vez más, demuestra que la historia de Jeffrey Epstein todavía está lejos de cerrarse. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Bueno, a nosotros también nos tenéis que suscribir después de todo lo que estamos contando. Vamos a comentar también el día de hoy, no sé si fue el vídeo antes o va a ser justo después de este, pero vamos a hablar de un fallecimiento, bueno, algunos fallecimientos extraños en torno a la Casa Real Británica, que sinceramente después de la detención del príncipe Andrés creo que se habla mucho de lo royal. Y creo que aún faltan muchísimas cosas por contar de todos los archivos del caso Jeffrey E. Hay una parte del caso Epstein de la que casi nadie está hablando. Si bien se han dado nombres de políticos, empresarios, documentos, correos, registros de vuelo, denuncias del FBI, fiestas con menores, lo que casi nadie menciona es que México aparece una y otra vez en los documentos, no como un simple destino de vacaciones, sino como un punto clave dentro de la red social económica y delictiva alrededor de Jeffrey Epstein. En las bitácoras oficiales de vuelo aparecen lugares como Cabo San Lucas, Cancún, Tulum y Toluca. Los aviones de Epstein aterrizaron ahí varias veces. De hecho, se menciona de un caso particular donde existen los registros de vuelo de Epstein entrando y saliendo de México para llevar chicas ahí. Pero los vuelos son solo la superficie. Por ejemplo, en varias cadenas de correo, el desarrollador Gino Yu invita a Jeffrey Epstein a financiar la construcción de un laboratorio de investigación en Tulum, pero también indica que podrían organizar una de las mejores fiestas en ese sitio. Y no solo se mencionan lugares, también aparecen nombres. En los archivos hay referencias a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas. Un correo de 2016 muestra que Epstein escribió sobre una cena en Nueva York donde coincidió con él. Salinas, según el correo, le presumió tener 300 personas en su equipo de seguridad. Epstein anotó: esto lo dice todo. Pero es importante hacer una aclaración en este punto. Aparecer ahí no significa que cometieron un delito, que fueron a alguna de sus fiestas o que están inmiscuidos en algo ilegal. Significa que Epstein tenía sus datos, porque su red no solo era sexual, era una red de poder. Epstein coleccionaba a los ricos, a los influyentes, los que podían abrirle puertas en todo el mundo, y México no era la excepción. De hecho, en su libreta de contactos también aparecen nombres como Miguel Alemán Magnani, Jaime Camil Garza y Alberto Bayeres. Pero los archivos incluyen algo más oscuro: una serie de denuncias que mencionan autoridades mexicanas y operativos del FBI en territorio mexicano. Un testigo llamado Kenneth Darrell Turner dijo que junto con la Policía Federal encontraron una bóveda con más de 10,000 videos de menores y que hallaron videos sexuales donde aparecía Jeffrey Epstein. Kenneth Darrell Turner dijo que habló con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el hallazgo. Y según Turner, el presidente le dio luz verde para contactar al FBI y hacerle saber que tenía esta información. El problema: nunca se mostró evidencia pública de estas grabaciones y el FBI archivó el testimonio sin pruebas verificables. También aparece Ciudad Juárez. Un correo filtrado en 2019 describe una fiesta en 2014 en una propiedad vinculada al consulado estadounidense, y entre los invitados aparece un nombre importante: Earl Anthony Wayne, quien en ese momento era el embajador de Estados Unidos en México. Según el correo, Wayne había mantenido relaciones con una menor. Incluso se menciona una orden de arresto vigente en México y una prueba de ADN que confirmaría la paternidad de una niña de 11 años. El mensaje fue enviado por un agente estadounidense en México a un detective del Departamento de Policía de Nueva York, que en ese entonces formaba parte del equipo que investigaba el caso Epstein. Dice que su equipo fue atacado 4 veces en territorio mexicano. También asegura que un juez mexicano fue baleado mientras llevaba uno de los casos relacionados con esta red de tráfico sexual. Además menciona el arresto del ex Navy SEAL Richard Marchenko en Ciudad de México como parte de la red Epstein. Y más adelante afirma que el presidente López Obrador estaba al tanto del caso contra Marchenko y otros funcionarios estadounidenses. Otra vez son declaraciones, no pruebas. Los archivos de Epstein no acusan oficialmente a ningún mexicano de un crimen, pero sí muestran cómo México fue parte del mapa global de conexiones de Jeffrey Epstein. Esta es la liga para que puedas entrar a ver los documentos y leerlos por ti mismo. Años después de la muerte de Jeffrey Epstein, nuevas revelaciones apuntan a destinos
aquí en México, vinculados a su círculo cercano. Entre ellos está Puerto Vallarta y Punta Mita, esto en Jalisco. Aparecen de manera recurrente estos lugares en los documentos oficiales sobre su logística y sus viajes. Veamos todos los detalles. Vamos contigo, Sonia Gamillo. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Te saludo desde Guadalajara, Jalisco, para hablar de este importante destino turístico como es Puerto Vallarta, que desafortunadamente pues se ve involucrado en el mapa de movimientos vinculados a Jeffrey Epstein y su círculo cercano. Y es que nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelan que Puerto Vallarta en Jalisco y Punta Mita en Nayarit, que es también una de las comunidades turísticas más exclusivas de México, aparecen de manera recurrente en los archivos relacionados a este magnate financiero, quien fue acusado de cometer diversos abusos sexuales en contra de menores y conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes en el mundo político, académico, de entretenimiento y también del mundo empresarial. Y bueno, pues es a partir de correos electrónicos, mensajes y registros de vuelo que se identificaron 36 menciones de Puerto Vallarta y 9 de Punta Mita vinculadas a estancias, traslados y logística de personas cercanas a Epstein en villas privadas y complejos turísticos de lujo. Y siendo uno de los elementos más controvertidos un correo donde se habla de una villa equipada con todo, textualmente dice desde cunas hasta sillas altas, y pues es una frase que, dada la historia de Epstein y sus acusaciones por tráfico sexual de menores, resulta especialmente inquietante. Y bueno, aunque estos documentos no constituyen pruebas judiciales directas, pues sí muestran cómo estos destinos turísticos pudieron formar parte de la red logística del financiero, por lo que el caso refuerza la necesidad de contar con mayor vigilancia en infraestructuras de lujo que pudieran ser utilizadas para encubrir actividades ilícitas bajo una fachada de exclusividad. Por lo que, bueno, pues tristemente Puerto Vallarta se ve involucrado en este caso de este magnate financiero. Es el reporte que te tengo desde Guadalajara. Muchísimas gracias, y así es. Bueno, recordemos, Jeffrey Epstein en el 2019 fue arrestado precisamente por tráfico sexual, y después de su muerte, bueno, este tema no deja de ser una caja de Pandora donde se han desprendido pues temas y documentos muy